Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 19 de mayo de 2025. La semana pasada tuve casi nada en el programa. Le mando muchos saludos a las personas que nos ven y que nos escuchan eh, en nuestro programa. Mil disculpas, pero la pega no me lo permitió poder estar, como siempre quiero estar acá en el espacio. Saludamos a Karen Farías, saludamos a Mauricio Pérez en esta jornada. Bueno, ya es sabido, pero yo creo que es bueno dar una mirada eh, sobre lo que pasó con el fiscal Cooper. ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo lo anticipé modestamente hace una semana que lo que pasara con él iba a ser leído políticamente. Y eso pasa cuando lamentablemente se litiga por la prensa y mi opinión al menos, cuando personas que tienen que administrar justicia o buscar justicia se arrancan con los tarros. Y eso es malo en un sistema democrático y es malo cuando se supone que un fiscal está para otro tipo de cosas y lamentablemente pasó lo que estaba diciendo que iba a pasar. Y obviamente hubo lectura política de lo que pasa con el fiscal Cooper, pero nadie depara y nadie repara y nadie se detiene en que el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta es contundente respecto a la manera en que se hacen las cosas. Yo creo que, yo siempre pienso al menos, no sé qué creen ustedes, pero las cosas se pueden hacer de dos maneras, bien o mal. Eh, y yo creo que cuando tú las cosas las haces mal, terminas mal. Tal vez ustedes tienen una opinión distinta, pero yo me rijo a lo judicial, no a lo político. Karen Farías, Mauricio Pérez, don Polo Moreno, No, co- ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién parte? Bien, qué gusto verlo, tío conductor de vuelta por todos lados. También un saludo al chileno que ganó la maratón, para decir cosas positivas y no solamente las negativas. Le ganó a los keniatas, esa es harta gracia en decirlo. No comparto tu opinión, pero absolutamente en nada. Así de concreto en mi análisis, porque el fallo judicial es uno más de muchos fallos que se dictaron en este proceso. El fiscal Cooper tenía a cargo varios casos en los cuales trabajó tranquilamente y calladamente sin hacer show. Ojo, tuvo que responder después a casos puntuales. Le tocó el caso Sierra Bella, por algo lo nombró el fiscal nacional y hizo su trabajo y estaba, me imagino, próximo a procesar. Después le tocó el caso Allende, hizo un trabajo perfecto, nadie lo criticó, cumplió con la ley. Eh, Después le asignaron el caso, o ya estaba el plazo en el caso Procultura, y aplicando toda la legislación vigente, le pidió a los tribunales de justicia, si es necesario intervenir teléfonos que no tiene cómo saber de quién son, y también le tocó el caso, que por el caso Sierra Bella aparece nombrado un audio de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que ha estado en silencio durante todo este tiempo hasta hoy día. Si me aplico a la ley, lo que pasó el día viernes con el tribunal de primera instancia, ojo, de primera instancia, sobre el fallo judicial que dice que no es correcta la interceptación del teléfono de la ex pareja de señor Larraín, que manejaba Procultura, donde sale una escucha en la cual hay una conversación de 2024 del presidente. No fue una filtración, porque fue cuando se conoció, cuando se conoció la carpeta investigativa. Mira, visita ilustre después de Claro, tanto Guaso, lo tiempo. que pasa es que, lo que pasa es Pero espera, que, deja terminar la línea completa. Deja ¿sabes terminar lo la que pasa? Es línea. que estamos hablando del caso puntual, porque si vamos a hablar de Sí. Sierra Bella, el público se pierde. No, no, Estamos no, no, hablando no, del no, caso no, no, puntual, no, estamos no, hablando del estoy caso hablando, puntual del fiscal Cooper eso estoy diciendo. respecto a escuchas telefónicas. Los fiscales, Espérate, para que tú espérate, pero sepas, no deja pueden terminar, po. pinchar el teléfono que se le ocurre. No,
No, todos los teléfonos que Y pincharon había, fueron había autorizados una, por sentencia, es que a lo por mejor tú no sentencia lo judicial. sabes y yo te lo voy a explicar. Había una instrucción respecto a una conversación de una persona y esa persona era de sexo masculino y resulta que se pinchó una conversación de una persona de sexo femenino, que era la niña. Ya Ujú. ahí hay un problema. Y por eso digo, el problema cuando se litiga por la prensa y cuando los políticos, cualquiera sea, opinan respecto a ciertas investigaciones cuando son en contra de los otros o a favor mío, yo opino distinto. Y aquí, Yo- lamentablemente, de un tiempo a esta parte, las investigaciones judiciales se transformaron en un gallito político. Entonces, resulta que ahora toda la derecha dice, oye, esto es una Pero Felipe, presión, yo te esto está no dando puede argumentos ser. jurídicos. Felipe, te está dando Yo, argumentos jurídicos, no, no lee política, hasta el minuto te está diciendo cómo fue el proceso judicial, es que en lo que ha yo te estado. estoy Entonces, explicando lo que ocurrió. Lo que pasa es que tú parece que no sabes exactamente lo que pasó y por no, algo sí me el informé, fallo de la me Corte. informé. Bueno, ok. Sí, y en ese mismo fallo dicen, en ese mismo fallo, que tiene algún grado de política, dice que no se había visto algo parecido como en la época pasada, los años 70. ¿Cuál? Si se pidió judicialmente pinchar varios teléfonos, ok, esa es primera instancia. Podría perfectamente apelarse a la Corte Suprema si está o no mal hecho el trámite judicial. Es que yo estoy Pero hablando del los, fallo de la Corte de Apelaciones, yo no puedo hablar de por un eso, fallo que no pero hay está, una pues. corte, ¿Cómo? por eso te digo, y el fiscal Sí, nacional lo claro. saca hizo facto el mismo día. Eso es lo que te digo que es súper extraño que por el caso Sierra Bella no hubo problema, por el caso Allende no hubo problema, pero cuando nos metemos a Procultura, saltan todos los tapones y lo primero que fueron fue, Porque, perdón, porque porque le toca a la no, no, política. no, po. No, 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 es que yo no hablo de política, vuelvo a insistir. Mi argumento es absolutamente, eh, yo no soy abogado, pero estoy ¿Sí? describiendo una situación judicial. Yo no he hablado nada. Yo lo único que Estaba dije igual. es que los políticos en esta pasada, a mi juicio, valen callampa lo que digan, porque los Sí, caramba. políticos son políticos y ellos cuidan su boliche. Ellos están Totalmente. dedicados a su boliche y sobre todo en un año electoral. Yo estoy hablando otra cosa. Y lamentablemente el Poder Judicial y las fiscalías, lamentablemente, no hacen su trabajo de manera adecuada. Los fiscales no están para aparecer en la prensa. Las fiscalías tienen más filtraciones que la piscina del Estadio Nacional. Y eso no es un problema ni de la prensa ni de los ¿Sí? ciudadanos. Es un problema de la fiscalía. Y O de las además, personas que, y ojo, o de las además, personas que tienen acceso a la y carpeta. además, Ojo. y además, el fiscal se pasa 3 pueblos. Pero claro, seguramente el fiscal legítimamente estaba buscando establecer, porque eso es básicamente lo que se está investigando, si es que estas platas de Procultura iban a la campaña política de Gabriel Boric. Eso es para hacerle un resumen a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Pero el fiscal nacional también no tiene injerencia en la investigación, no tiene ninguna injerencia, porque los fiscales son autónomos, pero sí la posibilidad de poder sacarlo. Y yo te puedo dar todos estos ejemplos de situaciones en las cuales el fiscal nacional tiene que tomar esta decisión. Pero yo te insisto, Guaso, yo lo dije hace una semana en este programa. Lo dije, está marcado. Lamentablemente, si no se avanza y sale el fiscal Cooper, va a quedar para un sector de la opinión pública que esto, una vez más, es la política. Y yo creo que las fiscalías, lamentablemente, con este tipo de situaciones de filtraciones y de hacer cosas que no corresponden, bueno, tiñen todo al final. Entonces, al Pero final, lo que, uno dice, pero que ah, el en ninguna fiscal hizo parte, mal la pega o el fiscal pisó callos. Y es para que un ahí está. sector, obviamente, pisó callos, porque, Lo que porque está regalado. pero una pregunta, ¿quién
acreditado judicialmente que el señor fiscal filtró algo. En ninguna parte. Pues yo no estoy Nunca. diciendo el caso No, puntual del fiscal Cooper, el no, Guaso, ya te pero expliqué lo no. del fiscal Cooper, estoy hablando del problema que tienen las fiscalías, la Ah, pero no. Fiscalía Nacional, las fiscalías Pero me, regionales. Tienen un sí, pero, problema grave. Y pero el eso ha pasado desde el problema, ¿sabes cuál caso es? Que Penta, de cuando todos los yo casos. filtro, el problema es que cuando yo filtro lo que yo quiero. Obvio, po. El caso Obvio, po, audio, pero ¿y obvio por el qué? caso ¿Y audio por igual, qué lo po. filtro? Porque me conviene, po. Pero ojo, nadie ha dicho que ha sido el fiscal. Eso es lo que estoy diciendo. Puede haber sido cualquier abogado que esté en el proceso y tenga acceso a la carpeta. Cualquiera. Sí, pero Cualquiera. Si tú la me hubieras dicho que el fiscalía, fiscal, la si hubieras dicho fiscalía que el fiscal filtra todo Cooper el tiempo. lo probaron, si hubieran probado que el fiscal Cooper hubiera filtrado, totalmente de acuerdo contigo de que sacarlo a cualquier fiscal. Sí, Pero porque no, yo no estoy no sa- hablando, es que yo no estoy hablando de eso, Guaso, estoy hablando de otra cosa. pues eso Estoy estamos hablando, hablando de fiscal las Cooper, pues. filtraciones en general. No, yo estoy hablando de las filtraciones en general. Yo estoy Ah, yo pensé que hablando estaba hablando del que, fiscal Cooper. según la Corte de Apelación de Antofagasta, el fiscal Cooper, como dicen los españoles, se pasó 3 pueblos. Y él no puede pinchar cualquier teléfono. Ese es el tema. No, Punto. los pinchó Corta, los que tenían corta. registrados. Punto. No, No, pinchó mal. no, Sí, pues, por no. algo lo saca el Era fiscal un nacional, pues. teléfono registrado a nombre del señor. No, claro, pero Ah, hay una mujer, pues. pero sí, O ¿cómo voy a sea, saber hasta que se escucháis el establece audio, pues, que se va a Felipe? picar, no, se pincha el teléfono de Mauricio Pérez y resulta que No, en no, ese no. teléfono se establece que Mauricio Pérez tiene una comunicación con Leopoldo Moreno y eso es lo que yo busco como fiscal, pero resulta que el pinchazo es Mauricio Pérez con Leopolda Moreno, específicamente con Leopoldo, no con Leopolda. Leopoldo es Leopoldina, hombre, Leopolda es Leopoldina. mujer y ahí está el Leopoldina. problema. El femenino de Leopoldo es Leopoldina, por si Entonces, acaso. por eso digo que esto no es porque me tincó, porque parece, porque no, cuando no se Si hace yo te el digo un trabajo como número, yo te digo un número, corresponde, 99828 pasan estas cosas. 950, ¿sabes que la PDI fue la que pinchó primero, no el fiscal? Fue por orden judicial, de un número de teléfono X. Cuando empiezan a grabar, no saben de quién es, más que está registrado el nombre del señor Larraín. Así estaba registrado. Por lo tanto, ¿cuál es el punto hoy día? Que pincharon un teléfono y salió información que, a todas luces, En que habla. el señor Larraín no está hablando con nadie, o está hablando la señorita Uneus con otra Pero la persona señorita que era Uneo Gabriel está Boric. metido, Por la lo señorita tanto, Uneo, no la puede señorita Uneo está pincharse el metido, teléfono. la señora Uneo está metido en el caso de Procuratura hasta las Si patas, está porque bien, fue Guaso, parte. pero Guaso, Pues está eso va a su fiscal, perfecto, pero no investigar, po, tiene, hombre. pero pero Guaso, Si no estamos sale Boric, hablando. te apuesto que si no sale Boric no sería filtración ni nada, ni No, ninguna de esas no, cuestiones. no, 100%. estás equivocado porque el recurso lo presentó la señorita Uneus, no Boric, te Así es, equivocaste, ¿viste? así es. Don Obvio, Polo, pues si son parte Don Polo, de lo mismo, pues. Sí, porque bueno, ella no estaba pinchada, no estaba autorizado a que se pinchara su teléfono, te estoy tratando de Pero si, explicar eso, si no lo entiendes, no era su lo teléfono, lamento. era el señor Larraín. Sorry. Sí, pero está hablando una mujer, po, hombre. ¿Y? Los Bueno, teléfonos de mi empresa están a nombre la mío, Corte de podría Apelaciones hablar de cualquier persona. Antofagasta se equivocó y tú tienes razón. Don Polo, Sí, estoy de acuerdo. bueno, yo quería agradecer la lluvia que cayó este fin de semana y en el día de ayer vimos un show de fútbol De goles, además, muy bueno. que nos gustó a todos por un lado. del Atlético de Madrid al Betis, Sí, No, del, ese no me gustó, qué no, pena. no, no, bueno, pero el chileno, no, pero estuvo bien el fútbol. Y bueno, no, nada, un poco para decantar el cortisol de tanta conversación. Yo creo que el tema del fiscal Cooper, que es la pregunta a la que tú nos llevas, primero que todo, yo siento que cuando uno descubre la penicilina, y la penicilina se descubrió porque se les quedó un pan tirado ahí a Por Fleming o a casualidad. alguno de sus auxiliares, y, y resulta que él no, de hecho tenían hasta prohibido comer pan dentro del laboratorio, no se puede comer dentro de un laboratorio, tú tienes un casino para comer en cualquier laboratorio, pero vuelve y ve lleno de, de los resultados, porque esto fue en una placa de Petri y todo lo demás. Tú no puedes ponerte a discutir
cómo fue el camino para lo que se descubrió, la penicilina. Podrían haber muerto millones y millones de personas si hubiésemos sido tan estrictos y tan cuadrados con respecto a lo que estaba ahí escrito, prohibido comer o dejar pan ahí que se llene de moho. Lo mismo pasó con Madame Curie, la radioterapia y así. Yo te hablo desde la ciencia. Así que la verdad es que más allá de todo, que haya sido legal, no legal el pinchazo, que el teléfono haya sido de un hombre o de una mujer, yo creo que simplemente estoy evaluando cuáles son los resultados de todo eso. Y ahí está, pues. Ahí está, la verdad, esto lo digo sin un conocimiento jurídico, ni saber quién pinchó y quién no pinchó. Yo soy de los que pinché bastante, pero cuando era joven. Y, y, Perdón, hemos visto que sigues pinchando, ¿oh? Hemos visto que sigues pinchando, oiga. y nada, o sea, ojalá que esto se resuelva para bien, porque una vez más la gente, yo siento que está esa desazón de que tanta verborrea, al final no sabemos si lo hicimos bien o lo hicimos mal, si el Cooper lo hizo bien o lo hizo mal, si el Cooper es chileno o no es chileno, porque el Cooper significa oro, no, perdón, cobre creo, si el cobre es chileno o no es chileno. Sí, La verdad cobre. que ahí estamos nosotros una vez más en la debacle psicoemocional que nos provocan todas estas situaciones. Pero lo importante fue que en algún momento se sintió como que se estaba destapando la olla o se estaba desgranando el choclo, como le quieran llamar, ¿verdad? Se sintió y yo creo que muchas personas, más allá del color político, porque aquí el tema es cuando ya se transforma esto en un uso político y quién va a recibir mejores ganancias con respecto a esta ecuación, pero para el común de la gente yo creo que fue una situación bastante importante, toda vez que la gente está en busca de cada vez de saber un poquito más. Y hoy día con la globalización se está cumpliendo esa palabra maravillosa que dice nada va a quedar oculto, todo va a salir a la luz en algún momento. Y ahí sálvese quien pueda. Claro, está bien, ustedes opinen, está Es bien. que no estoy opinando ni en contra de ti ni en contra de No, no, Mauricio, sí, ojo. a mí me importa, a mí me importan tres pepinos, digamos, el presidente Boric y todo su séquito, a mí me da lo mismo y yo no, yo ni siquiera he ocupado el argumento del espionaje político y todas esas estupideces, yo estoy yendo a lo puntual nomás y yo creo que de verdad, y lo digo con mucha responsabilidad, eh, a la fiscalía le hace falta unos buenos coscorrones. Así es, pues. eh, Pero a porque todos, a todos. vuelvo a insistir que primero filtran y segundo, algo que viene pasando hace harto rato, que hay muchísimos jueces de garantía, ministros de la Corte de Apelaciones y ministros de la Corte Suprema que le han dicho en su cara, no estoy hablando del fiscal Cooper, Guaso, para que no te confundas, sino que en general, que usted quiere que yo meta preso a esta persona, haga bien su trabajo y le devuelve. Entonces, pero también hay que darse cuenta que hay falta de preparación, una gran cantidad de casos que acumula la fiscalía hace rato, y hay un incentivo. El incentivo es no mandar a la cárcel a las personas, lamentablemente, porque hay sobrepoblación. Eh, y el tema de la administración de justicia y el nombramiento de los jueces, bueno, y el fiscal nacional, pues, Es que yo el creo que fiscal acá hay, nacional, porque, sí, ojo, acá yo Polo, siento que hay el fiscal nacional puede haber hecho súper bien su trabajo y debe tener consideraciones técnicas para sacar al fiscal Cooper, pero que no se nos olvide algo que modestamente yo vengo diciendo hace años también. Los senadores Político. nombran al fiscal nacional. O sea, El si sabéis presidente de la República lo que propone nos y quien pasa, resuelve es el Senado. Entonces, mientras exista esa relación espuria, porque así le pongo yo, y no hay cierta autonomía, pero eso pasa no, lamentablemente en todos los países, Felipe, pasa en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos también lo fija el presidente. Entonces, yo creo que no sé cuál es el sistema perfecto, lo que sí me parece que está muy mal y yo creo que le pasa al asociado, yo me siento así, es que cuando alguien está haciendo bien la pega, lo sacan. Porque el hombre por algo le habían puesto a cargo de los casos más complejos. Sin descubrir el caso de Allende y terminando sacando a una senadora Allende con todo lo que involucraba, lo importante no era el caso, fíjate, era salir el tema político o noticioso era que saliera la senadora Allende y no
lo que se estaba tratando de hacer es saltarse la Constitución, que es lo del fondo. Acá es lo mismo, lo que un poco trata de decir el Polo. Normalmente el caso Watergate también se descubrió por otras cosas, de repente salen por diferentes cosas. En este caso, si un juez te autoriza a pinchar No, un pero es que, audio. Guaso, es que, perdona, No, pero deja mezclaste otra terminar la cosa. idea completa. Yo te la No, pero es escuché, que te la escuché. tú estás hablando del caso Watergate. El caso Watergate, estás comparando peras con manzanas, porque la No, entienden prensa, el la concepto. prensa tiene un rol, Sí, la po. fiscalía tiene un rol, No, te me refiero, dije, de algo y saltó la por información eso, que no pero fue. sí, A eso voy, a eso voy, a eso voy. está bien, pero las instituciones no, con todo No, la prensa ha respeto, hecho Polo, la prensa ha hecho con su todo rol respeto, perfecto. Polo, los jueces no pueden por chiripa. O sea, los jueces No, no, no. tienen que regirse en un marco Así es. establecido. Y la prensa, en un país libre, eh, Puede decirlo, estoy toda también tiene un libertad. rol, también tiene un rol, pero también la prensa tiene algo que se llama ética. Y Para, para que, lamentablemente, no hay algunos periodistas que lo sean y se creen por sobre digamos, su rol. Un caso, no sé si ustedes se recuerdan, lo que pasó con el fiscal Calvo. ¿Se acuerdan de los sauna gay? Lo Sí, que hace claro. Alejandro Guillé, que le pone una cámara oculta. Y Claro, bueno, eso ahí era de interés público que no, fuera un sauna gay. no. Bueno, en ese minuto sí, po, se pensaba eso. Pero al transcurrir el tiempo, nos damos cuenta que da lo mismo que tú seas gay o heterosexual. No puede ser una carga, digamos, desde la investigación porque por tu condición sexual, po. Pero No, en esa época lo era. no, si lo que trataba de ¿Se explicar, Felipe, entiende, que hoy no? día sí, es lo Entonces, que estoy diciendo, hoy día lamentablemente lo que pasa un poco y lo que le pasa a la sociedad es que tenemos tantos casos, porque tenemos Procultura, convenio, si la Irasi conversó o no conversó con la Carola, si el presidente habló o no habló con esta mujer, claramente habló, si estaba metido y sabía el primer piso o el segundo piso también, todas esas cosas que hemos estado escuchando y por entonces ya eso lo mismo que hable, Guaso. Acá lo que se pero tiene que viste, no, investigar si son constituciones pero, de constitutivo Felipe, delito, po. Pero déjame terminar la frase, te la estoy hablando exactamente en buen chileno fácil. Todo lo que hizo el fiscal Cooper lo hizo a través de una orden judicial. No se saltó ninguna, porque no lo dijeron que se haya saltado no le había autorización a un juez para pinchar teléfono, ni cumplir con su rol de fiscalización. No fue ese el caso. El caso es que supuestamente ese teléfono estaba anotado a nombre del señor Larraín, que correspondía, por lo tanto estaba bien, por eso lo autorizó un tribunal, no se mandó solo. Estoy diciendo, lo que a la ciudadanía le queda es que justo cuando el caso estaba pasando ya bastante avanzado, porque por cultura llevamos 2 años y todavía no hemos ni un preso, pero a la Es Katy que esa Barriga es ya tu la tenemos lectura. presa, Esa es una no, lectura ideológica, Guaso. es una realidad, ¿cómo? Ideológica. No, po. ¿Cómo Katy una Barriga realidad está si el fiscal presa, Cooper lo sacaron cagando? Esa Katy es la Barriga está realidad. presa al La tiro. realidad es que el fiscal Cooper no está. Esa es la realidad. Eso es lo malo porque además el No, nuevo esa es la fiscal, realidad. Eso es lo que pasó. no, sí, por eso es un hecho consumado. El hecho Eso, secundario, eso. la causa de eso, es que todos los procesos que estaba llevando Cooper, me imagino que ya está terminado como Allende, no, en el caso de Pero Sierra Guaso, Bella seguirá, no mezcles temas porque la gente se pierde, viejo. pero ¿cómo se va a perder la gente si hay que explicarle lo que Que estaba el estamos hablando fiscal, de po, hombre? Procultura porque estáis metiendo a Pues Allende y la era un gente se buen pierde. fiscal, Felipe, era un buen fiscal, por algo le habían puesto los casos más complejos. Si no, no lo O sea, ponen, po, todos los hombre. fiscales se supone son buenos. Si no, No, no pero te estaba estarían haciendo manejando la pega. 4 políticos, 4 que involucraban a clases políticas de primera orden. Entonces, Bueno, lo que uno ve, pero déjate sí. terminar la idea, lo que uno ve desde la ciudadanía es que bastó que saliera algo relacionado que pudiera vincular al presidente o platas políticas de la izquierda para que explotara toda la otra cantidad de cosas. Y eso es lo malo. Aquí tiene que actuar la justicia en justicia. Eso es lo que yo siempre he dicho, no me estoy saltando ninguna ley de eso. Don Ya. Luis Felipe, qué bueno que se puede Estamos conectar. saludando, estoy saludando a Luis Felipe Mujica, ¿cómo le va? Para ser riguroso. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Uneus
y declaró ilegal el pinchazo de su teléfono. Por eso tú decías lo que decías hace poco rato, Guaso, porque entiendo que entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el año 75, me puedo estar carrileando, pero no creo que ande tan lejos, se tienen que haber presentado cerca de 15.000 recursos de amparo. Adivina cuántos se acogieron, ninguno. UNEUS es la expareja de Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de Procultura. Su nombre no estaba en el listado de personas cuyo teléfono había que ser intervenidos con autorización del juez de garantía. Pero su número de todos modos fue pinchado, según la fiscalía, por equivocación. Por equivocación. Y las escuchas no cesaron de inmediato al percatarse los investigadores del error. En cambio, la jueza de garantía accedió a incluir su número en la lista. Entre las conversaciones de UNEUS se incluye una con el presidente Boric, quien fuera su paciente. La defensa de UNEUS reclamó a la Corte y el fallo es contundente. Los jueces señalaron, comillas, resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se tratara de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los jugadores, sino que también de cualquier ciudadano de la República. Continúa con lo que hace. Tocayo. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Opino. Estábamos hablando de lo del fiscal Cooper, Tocayo, Sí. salida de la investigación y a propósito del tema pinchazos. Mira, yo creo que es un típico caso de leguleyada, vale decir, en rigor, en base a la ley, tiene razón. Pero si yo abro, bueno, ya ha pasado, abro la maleta de un auto y me encuentro con un cadáver, no puedo juzgarlo ni detenerlo porque no tenía la orden para meterme a ese auto, a esa maleta, cuando fue infraganti. Yo creo que legalmente puede que tenga razón, pero yo creo que en el hecho, en el fondo, va picanteando la fe pública, ¿ya? Y nos vamos olvidando del sentido común. Entonces, es un poco volver a la época de los fariseos en Jesucristo en su inicio, ¿ya? Que era más importante la forma que el fondo. Ahora, esto es algo que se practica entre moros y cristianos, ¿ya? Porque obviamente cuando me favorece irme a la forma y no al fondo, lo hago, y cuando no, no lo hago, ¿ya? Ahora, en el caso de Procultura, yo creo de que, de hecho, políticamente hablando, le hizo un flaco favor al gobierno, porque evidentemente da para que todo el mundo tire dardo como estamos tirándole acá. Entonces, se presume culpabilidad. Ahora, que eso vaya a llegar a un dictamen, yo creo que no, a no ser que se abran cosas. ¿Por qué? Porque indudablemente que con los casos que ya se conocen, los diputados y senadores, qué sé yo, están recurriendo a acciones judiciales a quien resulte responsable, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si va a ser tan fácil sacársela. Y lo que sí que va minando la fe privada en el sistema público. Por eso yo lo encuentro lamentable. Pero te vuelvo a insistir de que se usa esto, Sí, siempre es usado. sí, está perfecto, eso está impecable todo lo que dices tú, pero hay una diferencia sustancial. Tú cuando hablas de que encuentras un cadáver, eh, entiendo el ejemplo, no soy tan literal, pero tú estás describiendo un delito, un crimen, ¿correcto? Un delito, infraganti, ponle el nombre que tú quieras. Pero el problema de todo esto, y vuelvo al punto, UNEUS conversa con Boric. Ergo, esa conversación automáticamente establece que el presidente Boric financió de manera espuria su campaña con la plata de Procultura. Esa es la lectura cerebral de lo Política. que busca, no, obvio, pero también lo busca el fiscal. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, porque él necesita también
energía para buscar el caso y que el caso finalmente tenga cuerpo, ¿verdad? Pero Obvio. hasta ahora, y por eso hago la diferencia, porque el cerebro actúa de una manera muy traicionera, apura la conclusión. Una conversación entre un paciente, un ex paciente con una tratante o ex tratante no es delito. No es el Eh, ejemplo de la maleta con un cuerpo. ¿Se entiende? Por no, eso es tan en la, complejo el tema de los pinchazos. eh, Porque el otro día nos dimos cuenta que Iracy Hasler hablaba con Carol Cariola y resulta que pelaban al presidente. Y No, y que si también lo está importante involucrado es Carlos saber, Cariola con los chinos. no, Guaso, lo importante es ¿Cómo que saber no? si se cometió delito con el tema de la clínica Sierra Bella. Eso es lo que importa. ¿Y el tráfico de No influencia y el tráfico? si Iracy Hasler consideraba que el presidente era guatón, era mala No, onda no, no. o era maletero. No bueno, No, importa eso. pero convengamos Por que está un eso, poquito guatón. Está un poquito bueno, guatón. bastante, bastante. pero Pero fue el tráfico de se influencia lo más entiende lo que importante, esa digo, ¿no? pero fue lo importante el tráfico de Pero influencia que Guaso, había. yo no necesito una escucha telefónica, no necesito una escucha telefónica para saber que Iracy Hasler con Carol Cariola son súper amigas. No, pero eso no me interesa que sean amigas, bueno, que la raja, les cueve por ellas, pues. Pero el Sí, tráfico de po. influencia Y eso sí. es lo que te demuestra Ármame la la reunión conversación, po. con esto y esto, en cualquier caso, eso es tráfico de influencia y eso está penado por la ley, sobre Con los todo si chinos, la presidenta. Sí, con pues, los chinos. ¿Y en sí, qué pues, quedó? ¿Sabían en qué quedó eso? es nada, pues. ¿Y sabes por qué no quedó en nada? No, Alguien porque lo no paró, pues. cumple, No, po, rigurosamente no porque la cumple lo fiscalía formal. avanzó, como suele ocurrir en estos casos, y el chino era como Ponce de Lupo, era más vivo que el hambre. No solamente buscaba influencia con Carlos Cariola, sino con diputados de la oposición, y hasta ahí no va llegando. No, Ya, esas son conclusiones locales. no, no, Sí. no, pues sí, No, no es cosa que revisen la prensa, si está, es público, yo no estoy diciendo nada que no esté ahí, digamos. Pero disculpa, Felipe, tú estás haciendo toda esta argumentación por el hecho de que quieres un poco demostrar que los políticos de izquierda y de derecha y de centro y de arriba y de abajo se arreglan los bigotes, o cuando les viene el tsunami encima salen corriendo, o que Eso lo entre dices ellos, tú. en que entre ellos están todos arreglados, porque si quieres toda esta cantidad de palabras para decirnos eso, yo creo que están Es que de yo tiendo a más. argumentar, Polo, No es, pero tiendo está a argumentar. no, claro, pero está absolutamente de más cuando el problema sirve para denostar a los de izquierda, los de derecha se van a hacer un festín. Cuando el Obvio, problema pero si sirve para lo denostar dijo el tocayo en por eso te su... digo, pero Sí, po. yo una vez más apelo a que nosotros que no somos políticos, ¿ya? Que no somos políticos, yo no te he visto nunca en una papeleta postulando a nada, Felipe, ni a Mauro, ni al Pollito, ni a Karen. Yo le digo, nosotros Nunca que hay no que somos decir políticos, nunca, ¿ah? escuchan, no, hasta ahora yo nunca lo he visto. Claro. No he dicho, no estoy profetizando lo veré o no lo veré, ¿verdad? Estoy diciendo, hasta ahora nunca lo he visto. Nosotros no somos políticos. ¿Por qué tenemos que caer, ¿verdad?, al nivel de los políticos? Nosotros tenemos que dar y hablar de lo que aquí es mucho más profundo. ¿Tú crees que no sé si son 1.000 o 3.000 millones los que le pasaron? 1.000 millones le pasó el gobernador de Santiago, creo, pero 3.000 le pasó no sé quién. ¿Esos 3.000 millones se usaron en la campaña de Boric? Imposible. Algo se usó seguramente, no lo sé, pero algo se usó a lo mejor en la campaña de otro señor, pero lo más terrible es que el resto, una fracción de esos 3.000 millones, que es plata nuestra, Felipe, es plata tuya, es plata de todos nosotros, Pero se tú me estás usó, tratando pero Polo, tú me estás tratando de decir que no es importante. Yo en ninguna parte dije que no era importante. Lo que yo estoy tratando de no, 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 hacer en no, este programa es explicarle a las personas de qué manera funcionan las cosas y las cosas que han pasado. Y tiendo turbias, siempre, claro, y tiendo siempre a hacerlo con argumento y con la cabeza, no con la guata. sí, pero mira, yo te digo yo que no escucho mucho argumento porque no estoy preparada mi cabeza para entender tanto argumento. Si tú me vienes a decir que el mundo político es turbio,
que si Ah, las bueno, autoridades, si entonces la autoridad, escucha, invitemos a que no, anime este programa José Antonio Neme y Julio César Rodríguez, po. no, Yo no tengo no, no, problema. quieren que no son porque de repente pueden ser interesantes. ¿Quieren decir No, Nemi, quién porque más? ellos actúan por la guata, pues no actúan con la cabeza, muchas No, veces. lo que yo te quiero decir, que si nosotros tenemos un programa que queremos estar de acorde a nuestros auditores, nosotros nos debemos a los auditores de este programa. Son Por cierto, los auditores obvio. quienes tienen la relevancia en este tipo de programa. Este programa Sí, no se obvio. lo estamos haciendo a los políticos que nos escuchan de repente se deben reír de nosotros. ¿Y Yo quién estoy dijo que lo seguro. estaba haciendo? Pero Polo, vuelvo a insistir, no entiendo tu punto. Lo que te quiero decir, a ver si me logro explicar, es que hacer o poner en evidencia con argumentos que aquí hay Sí, una situación en que los de la derecha hacen un festín porque con todo esto se denota a la izquierda y mañana sí, los de la izquierda van a hacer un festín si se puede denostar a la derecha, ese juego sí. turbio, ese juego agrio, ese juego malvenido, ese juego al cual hemos estado acostumbrados en la historia del hombre, yo creo que es tremendamente secundario una situación como lo que decía Mauro delante o lo decía el Pollo también. Aquí están apareciendo situaciones que se están apareciendo a la luz como el tráfico de influencia, como el uso mal debido de fondos nuestros, no sé cómo será el sistema, pero son fondos nuestros, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo importante. Aquí nosotros tenemos que permitir, alguien está opinando por ahí. Sí. Debe, No, debe- debe ser la señora estamos Uneus. escuchando a ti. Ah, Te ya. estamos No, no, escuchando no, a ti. no. No, 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 hay un ruido de fondo. hay un ruido, Entonces, seguramente puede ser la señora bueno, Uneus, digo. Polo, Pero pero mira, en el Polo, fondo lo que eso, pasa es que lo que pasa es que está perfecto lo que tú dices y perdona, pero yo llevo en periodismo desde el año 91 y, y lo que tú dices, eh, sí, pero las cosas hay que hacerlas bien. ya, Las cosas hay que hacerlas bien, no al sí, tufo. Por eso es sí. que yo, y vuelvo a insistir, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, se litiga por la prensa. Las fiscalías Ojo, tienen un problema. sí, sí. Sí, Las pero ojo, investigaciones, mi querido Polo, las investigaciones tienen que avanzar y tienen que desarrollarse, concluirse y cerrarse. Y lamentablemente con este tipo de situaciones, al final tú te pierdes. ¿En qué han quedado los últimos casos? Se tienden a perder, se tienden a diluir. ¿Y por qué? Bueno, porque se intenta por la prensa avanzar y tú lo único que logras con eso es que los de acá digan, ah, están robando, y los de allá, ah, no, eran lo otro. Pero la pregunta de fondo es, ¿y se establecen conclusiones? ¿Hay fallos judiciales? ¿Hay personas castigadas? ¿Se sobresee a algunas personas al final? ¿En qué quedó Juanito Pérez? Estuvo en prisión preventiva, pero resulta que está libre, si es que no habían pruebas. Todo eso que te estoy describiendo es cosa que tú veas cualquier encuesta, seria, sí, seria. Perdón, Y Felipe. la confianza en la justicia en Chile es paupérrima. Y cuando el ciudadano no confía en la justicia, y cuando yo digo justicia no me refiero a los jueces, me refiero a los que investigan, a los persecutores y a los que fallan. Hay un deja, problema. deja de ser justo. Pero la persona cuando desconfía de la justicia deja obviamente de ser justo. Y ese es el Ahora, problema, claro, lamentablemente. Pero, claro. Polo, en buena onda, yo Sí, hace una no, semana dije en este programa, sí, no estoy de acuerdo va a pasar, contigo. va a haber una resolución que va a favorecer a un sector, comillas, y va a desfavorecer a otro, comillas. Y por lo tanto, automáticamente se va a establecer que, cualquiera fuera, Pero digamos, tú sabías que iban a despedir a Cooper. no, lo que yo Ah, ya. sabía es que si pasaba algo como lo que ocurrió, se Sí, iba a utilizar para generar desconfianza en un sector. Eso es lo sí, que estoy diciendo. Y no, eso no no, puede ser. Tú puedes decir, Ya, ya, sí, en realidad hay alguien por aquí, pero hay una energía permanente de que todo, absolutamente todo, tiene que ver con que yo gano y tú pierdes. o sea, Incluso en un fallo como el de Procultura. Y resulta que el tema de Procultura es tan grave porque son miles
de millones de pesos que no se destinaron a lo que se debió destinar. O dicho de otra manera, se sacó, siendo que en una de esas no se debió haber sacado, pero si se sacó, que se hubiese destinado lo que debía destinarse. Y es muy grave, evidentemente que es muy grave. Tocayo, perdón. Yo creo que lo que usted está diciendo es más viejo que el hilo negro. No es nuevo que la gente hace justicia política antes que la justicia legal. Y yo no sé si en este tipo de casos es más fuerte, más duro la justicia política o la justicia legal. Porque al final el ciudadano, desgraciadamente, va perdiendo la fe en los sistemas públicos y va picanteando esto. Y ahí caen moros y cristianos. Es una pena. Y yo creo que lo que pasó con el fiscal Cooper, en el fondo, mucha gente lee, estos gallos hicieron esta maniobra para sacárselo de encima porque estaban absolutamente ahogados, acogotados. Y los otros dicen, ¿viste que estaba mal? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Y yo creo de que a la gran mayoría, finalmente, creo de que en forma explícita o implícita, de alguna manera admite culpabilidad. Entonces, yo no creo que haya sido una maniobra muy buena para el oficialismo haber hecho esta cuestión. Ahora, ¿en qué va a terminar? No tengo idea, pero evidentemente que estamos ante una gestión política y una elección política muy relevante, y yo creo que a esta altura del partido más importan los gestos políticos que los legales. De hecho, el legal no alcanza a llegar a las elecciones ni muerto, por ningún motivo. En cambio, el político va mucho más. Entonces, yo creo que fue un error de la izquierda, si es que hizo algo para evitar esta justicia, porque evidentemente que se fue por la forma y no por el fondo. Pero lo que uno ve un poco también, como idea macro, eh, se pierde el fondo. Si el fondo es la plata que se pierde, eh, aquí hay situaciones súper poco serias o poco... hay desconocimiento de los políticos que nadie conocía en la raíz, se lavan las manos como Pilato. El gobernador regional le entrega a los 5 o 10 días de que asumió 1.600 millones de pesos por cultura, así como nada, te fijáis, o sea, pero no, si lo aprobó el Consejo, sí, pues el Consejo era todo su sector, o sea, lo grave es eso, te fijáis, y eso es lo que da lata, porque al final de cuentas, el tema de las escuchas telefónicas está siempre que está feo, que no debería, bueno, por algo se hacen en todos los casos de droga, ahí nadie alega, porque está muy bien que se haga la escucha, los pinchazos a quien sea, si es mujer o hombre, la cuestión es cómo armar el rompecabezas o meter preso a un delincuente. Acá yo creo que pasa un poco eso, al final se pierde el fondo, que es lo que la gente quiere que solucione, que tenga la misma justicia para todos, no sentirse, tú andas a pasarte un semáforo, un choque, y no salir, compadre. Estos políticos en 2 minutos algo hacen, algo mueven, y por eso trataba de explicar que las filtraciones no siempre vienen de la fiscalía, y a mí cuando me prueben que un fiscal filtró algo, tienen toda la razón los tribunales de sacarlo del cargo, porque está faltando la legislación. Pero cuando lo puede haber filtrado el mismo creyente o el mismo inculpado en beneficio propio, por algún motivo, que no sabemos cómo llegó, claramente tenía un riesgo Perdón, enorme de el, que el sea súper fiscal Cooper, injusto. el fiscal Cooper acusaba de que eran los ministerios de justicia, porque él mantenía absoluto reserva hasta Eso que mismo. estaba obligado a mandarlo al Poder Ejecutivo. Y ahí partía la filtración. Entonces, o sea, ¿qué me miran a mí? Si esto ya no lo manejo yo, lo maneja el Poder Ejecutivo, ustedes. Pero tampoco nunca vamos a saber la verdad. Ahora, vuelvo a insistir, aquí hay un juicio político que yo creo que en este minuto tiene más valor que el judicial, porque ese va a ser efectivo. El otro puede demorarse 2, 3, 4 años y ya cuando pase, la vieja pasó. Y hay tantos casos, porque imagínate, Como el yo me caso voy, de Meo fueron como medio, 6, creo. sí, y vamos para atrás y nos encontramos con el tren del lago, la- la- las aulas tecnológicas, y empezamos a suma, canta y sigue. ¿Ya? Y de hecho, de vez en cuando salen todas estas cosas. La gente tiene mala memoria, sí, pero cuando le pegan la recuerda y dice, de veras, de veras, de veras. ¿Ya? Entonces, pero eso demuestra que esto no es nuevo.
Esto es muy antiguo. Bueno, les anticipo que durante esta semana se va a hablar muchísimo sobre lo que pasó con este guardia municipal, con lo que pasó con este motorista, que además era bombero, ¿ah? Pero bueno, y se va a hablar nuevamente, se va a reactivar nuevamente el tema de los guardias municipales, y si tienen que tener armas, no tienen que tener armas, y siempre quedamos lo mismo, entonces, para que después no digan que no les dije. Oye, nos queda poquito, pero bueno, hay dos encuestas que salieron ayer. Perdón, Eh, la buena sí, diga. noticia. Perdón, La buena la buena noticia, la noticia es buena que estés tú noticia. en el programa, po, y que te llames igual que yo. Esa es la buena noticia, porque No, esa no sé te si es tan buena noticia. perjudicaron, te Yo me juro. perjudicaron, tocayo, ¿ah? Te Con, con- perjudicaron porque te pusieron mi apellido, pero bueno, ah, ¿sí? sí, ahí en el Le que usted dice que bajaron la Felipe cuenta, Vidal, le así me bajaron llamo yo, ¿ah? Así oye, me le llamo bajaron yo. la cuenta corriente como en 10-0 al tiro. Con ese apellido. No. Anduvieron perjudicando con el... Orgullo. O Claro. sea, perdona. Además que Ponle nuestro Moreno, pobre. ponle Luis Felipe Moreno para que. No, perdón. Eso. Sí, está bien. No. Dale. Explíquenme algo, explíquenme algo. No, mejor no digo nada. Ya. Oye, no, en la última encuesta CADEM Las noticias. hay un Perdón, empate de intención de voto. pero puedo ponerme de Sí, pie para celebrar las glorias navales. Oh, buena. sí, tenemos la gloria naval, Ah, pero hablemoslo mañana, lo de la gloria navales, ¿para qué? ¿Y por qué no está en el programa mañana, tocayo? Ah, no hay programa mañana. Ah, no, sí, mañana. Sí, sí hay. mañana No, sí. ya no, ya. Bueno, en fin. Ya, bueno, Y el dígalo. Ya, aniversario de Limba. Y el aniversario de ya, Limba queda pegadito el 20 de mayo. hablemos de las glorias navales, tocayo. Dele nomás. Bueno, las glorias navales, o sea, el 21 de mayo es una fecha épica de Chile, porque es mucho más allá que un combate naval y que tenemos un héroe, el héroe nacional, digamos, realmente, que murió dando la vida por su patria, sino que fue una persona que dio vuelta la guerra que estaba absolutamente en contra de Chile y con su sacrificio logró encender a la ciudadanía y le dio la fuerza que necesitaba para realmente ponerse serio y lograr ganar a dos países en una sola. Y eso, después de, imagínense, 100, ayúdenme, 150 años por ahí, poco menos, eh, 1891. eh, eh, ha significado que Chile tiene su producto geográfico bruto mayoritariamente en ese lugar. O sea, prácticamente el 40% del PIB viene de esos lugares que originalmente no eran de Chile o eran de Chile, porque también da para mucho pensar, porque efectivamente Chile cuando se creó limitaba con Perú y las tierras más al norte partía Perú y las tierras más al sur era Chile, sin tener un límite muy claro. Ahora, cuando llegó Bolívar y pretendió Bolivia, entró en negociaciones y logró Bolivia porque nadie le interesaba esa cuestión, pero con una condición, ¿no? Que dejara a los chilenos explotar el salitre sin restricciones arancelarias, lo cual duró poquito y eso significó que la gente que vivía ahí y que le violaron sus derechos, gritó, Chile despertó y despertó básicamente por Prat y logró ganar la guerra. Si no fuera así, nosotros 146 años, Felipe, Luis Felipe. 146 años. ¿Te das cuenta? Y gracias a eso nosotros llegamos a Arica y no a Copiapó. ¿Ya? Y no tendríamos, Llegamos hasta Lima, llegamos hasta Lima. sí, pero hoy día, hoy por hoy, limitamos con Eh, Tacna y no con Copiapó, que limitaríamos si no hubiera pasado nada. Entonces yo Mm. creo que lo que Chile le debe a Prat es incalculable. Entonces, mucho más allá que una gesta heroica, sino que fue un tipo que dio su vida por este país y que le dio mucha grandeza. No quiero ser Y, patriotero y, ni nada, pero te y, explico. y quiero cerrar con el tocayo, quiero cerrar con él, pero me gustaría escuchar la opinión del Guaso y del Polo también sobre, ¿ustedes consideran que en general
más allá de los dibujos, más allá de la caricatura, del abordaje y todo eso, existe un conocimiento más o menos general y como decía el tocayo, una implicancia y un conocimiento de la implicancia de lo que significó para Chile el 21 de mayo de 1879. ¿Guaso? Perdón. Dale, Guasito. ¿Polo? Bueno, yo siento que sí. A mí me ha tocado ser invitado 3, 4 veces a Iquique y cada vez con el grupo que yo voy, cada uno vive la experiencia de acercarse a ese lugar simbólico donde fue un día la Esmeralda y hay un reconocimiento importante. Ahora, obviamente, como nadie es profeta en su tierra, tiempo atrás me tocó estar en Japón y asistí a una ceremonia donde le rendían honores a Nelson, al almirante Nelson, a otro señor japonés y a Arturo Prat. Pero ¿por qué Arturo Prat? Porque ellos hicieron una cosa bien inteligente. Ellos trataron de demostrar que la actitud que recién hablaba el Pollito Mujica tenía mucho que ver con los principios de una filosofía japonesa que se llama Bushido y tiene que ver con esa valentía propia de poner su vida por un bien nacional, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una tarea que para Procultura ya no van a poder hacerlo, pero puede haber otra que haga un trabajo en eso. A lo mejor histórica, y a propósito, históricamente igual se han hecho teleseries, se han hecho reportajes, películas. Yo creo que sí. Yo siento de mi experiencia tanto acá en Chile y esa vez como anécdota en Japón, que sí, yo creo que a Arturo Prat, por sobre un montón de otros héroes nacionales, sí se le hace un reconocimiento. A lo mejor no el que esperan la gente que está asociada a la Escuela Naval o a los marinos, pero yo, siendo una persona muy alejada de todo eso, yo siento que hay un espíritu, hay una energía, hay un magnetismo en la gesta heroica de él que va más allá del abrazo de Maipú y todas las otras cosas que hizo San Martín cruzando la cordillera de los Andes y todo lo demás. Yo creo que sin duda para mí, Prat, Manuel Rodríguez y quizás Carrera son de primera línea como héroes para recordar y honrar. Qué grande carrerista, menos mal que no está Maquena aquí. Guaso, Comparto 100%. Yo creo que a diferencia de O'Higgins, que podría ser el padre de la patria en general, que nos liberó de los españoles, fue con una gran ayuda de varios más, como los carreristas, como también San Martín. Acá hay una épica propia, y hay una impronta que motiva lo que uno echa de menos hoy día a quién seguir. Él saltó a la Esmeralda y lo siguieron, te fijas, o sea, sabiendo que la probabilidad de que el espolonazo que le había pegado a la Esmeralda era muerte crónica, pero en vez de hundirse, siguió luchando porque pensaba que podía conquistar el, el barco contrario. Y eso es cuando tú decís, siempre el país delante, aun cuando te cueste la vida. Y un juramento que hacen todos ustedes, los navales, los carabineros, los militares, van frente a la bandera, es un juramento a fuego Sangre. y alma y corazón, y eso, y sangre, pero también de alma y corazón, ¿te fijáis? Y eso es lo que uno valora. Pero ¿sabes qué? no te escucharon un marino decir barco, Guaso, ¿ah? Es buque, Sí, pero bueno, no importa, se entiende. pero Que en esa época eran Qué barcos, en buena, esa época eran barcos. me encanta el Felipe. Yo diría bote, yo diría un bote. no, si Puta remo, Una el polo, barcaza. Yo el diría un polo es bote. sacrílego, un kayak, un polo kayak. es sacrílego. Pero yo te digo, esto es absolutamente válido hoy. Yo hace no tanto tiempo, solo 50 años, me tocó estar en un evento casi bélico, muy cerca de tirarnos pepinos de uno para el otro, con una probabilidad de salir bien muy baja, y sin embargo toda la tripulación no se achicó y gritó, ¡vamos! Y gracias a ese grito, nuestros contrincantes vieron en el hecho que nosotros no retrocedíamos, no mirábamos, y curiosamente desistieron. Después con otro argumento, pero yo estoy seguro que fue absolutamente dado a la disuasión. Y eso es un poco lo que intentó ser Pratt, ¿ya? Y yo creo que disuadió. O sea, de hecho, el almirante Grau le rindió homenaje
¿ah? Así es. El enemigo que había bajado En esa época había honor, Felipe, Luis Felipe, había honor. Yo creo Hay que hoy honor. día también la hay. Sí, yo creo que uno tiende a mirar muy a huevo las condiciones actuales, pero yo creo que efectivamente eso es válido hoy, y yo creo de que lo que me preguntaba Felipe, si hoy día la gente siente, yo creo que sin duda mucho menos que lo que a mí me gustaría, pero por lo menos se ha mantenido los 140 y tantos años vigente. No hay ninguna ciudad en Chile que no tenga una calle Arturo Prat, un monumento. Entonces yo creo de que aunque trataron de destruir todo hace, ¿cuánto? El 80, Sí, 5. el 95, perdón, el 2019, ¿ya? O sea, 6 años, pero no se logró. Y la gente, de alguna manera, volvió a creer en sus Fuerzas Armadas y en la bandera. Y eso que lo pasó muy mal. A los pobres carabineros le dieron, pero como un buen fiesta. Pero no fue muy distinto a los militares y a los marinos. Sin embargo, lograron, con su gallardía, su entereza, su forma de enterar las cosas, con errores blancos y negros y toda la cuestión, lograron posesionar, y hoy día las Fuerzas Armadas en Chile tienen un prestigio bastante grande. Bueno, nos tenemos que despedir. Polo Moreno, Sí. Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez, y mandarle un afectuoso saludo, aprovechando lo del 21 de mayo, a los bomberos de Chile, todos y cada uno de ellos, pero en particular a varios amigos que tengo en la quinta compañía del Cuerpo Bombero Santiago, que se fundó en 1872, es decir, 9 años después de que se formaran las primeras compañías del cuerpo. No, no es de las compañías fundadoras, pero ocurrió algo bien bonito, Tocayo. Esta compañía se fundó en 1872, y a contar de lo que pasó el 21 de mayo de 1879, cambió su nombre y hoy se Mm, llama Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Bomba Arturo Prat, mm. obviamente en honor al héroe. Lo- Como muchas Bomba otras de color, bomba de escuelas, color, en fin, ¿cómo? bomba de color, bomba de color. el color de la ¿Cómo bomba de bomba, color? que hay unas La que son bomba, la bomba, azules, rojas. Ah, verde. verde, verde, Bueno, verde, 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 Eso verde era, por como eso. verde que te verde, quiero verde. Oye, verde. a mí me encantaría algún día darle un espacio a un historiador que nos hable de Arturo Prat y como homenaje también a sus cartas de amor. Ah, Hay un sí. reportaje Cartas de muy, amor. las Bueno, cartas de amor. su faceta de poeta, claro. Claro, él como abogado tenía, y de, ¿verdad? y de espiritista. Sí, Bueno, Arturo Prat. No, Arturo Prat, no, Arturo Prat no solamente era un no, marino valiente, sino que era abogado, sí, tenía todo el tema de lo que yo decía, del espiritismo, lo que tú señalabas respecto era un tipo bien completo, interesante, si muy se quiere. completo, muy súper. Claro, completo. bien, bien, bien interesante. Ya, nos vamos. Un abrazo, que lo pasen muy bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Tocayo, qué bueno que estuvo en el programa. Seguramente las personas que lo ven por redes sociales está ahí medio acomodado, porque bueno, el Tocayo está ahí en tratamientos, En un yate, pero, ¿no? pero no como otros, aunque esté malito, igual está en el programa. Que lo pase bien, Tocayo, ¿ah? Oh, Nos vemos. Igual, Chao, chao. chao.